¿Alguna vez te has sentido perdido, sin dirección, como si Dios estuviera callado cuando más lo necesitabas? ¿Y si te dijera que, en medio del dolor, la angustia o la incertidumbre, Dios nunca está en silencio? ¿Qué pasaría si te revelara que existe un poder oculto, algo que muy pocos comprenden, capaz de transformar cada situación difícil en una oportunidad para escuchar su voz de manera clara y precisa? En este vídeo, vamos a explorar un misterio profundo, uno que cambiará la manera en que enfrentas las tormentas de la vida. Te aseguro que, al final de este viaje, escucharás la voz de Dios como nunca antes, no en la calma de tus días fáciles, sino en los momentos más oscuros. La verdad es que Él no se esconde ni permanece en silencio, tal vez solo necesitas saber cómo escuchar su susurro divino. Imagina por un momento que cada prueba, cada lucha que enfrentas, es en realidad un escenario divino donde Dios está esperando que escuche su voz. En los momentos de angustia, no se trata de que Él esté callado, sino de que nuestros corazones, ocupados con el ruido del mundo, no logran escuchar su mensaje. ¿Sabías que el silencio de Dios puede ser la manera más poderosa en que Él te habla? Este vídeo no es solo una enseñanza, es una invitación a descubrir un poder que pocos conocen, un poder transformador que cambiará tu vida si decides escuchar atentamente. Al final de este vídeo, descubrirás el secreto de cómo escuchar la voz de Dios en momentos de dificultad. Te prometo que, aunque hoy no entiendas cómo, salir de este vídeo será el primer paso para encontrar la paz en medio de la tormenta. Imagina recibir la dirección exacta que necesitas para tu vida, la esperanza renovada en tu corazón. Este es un viaje que transformará tu manera de ver y escuchar a Dios. Pero antes de que comencemos, quiero invitarte a que, si sientes que este mensaje podría ayudar a alguien más, comentes algo relacionado con este tema. Escribe algo como "Dios me habla en el silencio" o cualquier frase que refleje tu fe y deseo de escuchar la voz de Dios en momentos difíciles. También te invito a dar like a este vídeo, de esta manera, más personas podrán encontrar este mensaje que tanto necesitan. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido espiritual que nutre tu alma. Al darle like y comentar, estás ayudando a difundir la palabra de Dios a aquellos que quizás no tienen acceso a una iglesia cercana. Tu participación activa es fundamental para que este mensaje llegue más allá de lo que imaginamos, tocando vidas que necesitan escuchar la verdad. Y, al hacerlo, te unes a una comunidad que crece en fe cada día. Quiero que sepas que esta lección podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Al final, tendrás una comprensión profunda de cómo escuchar a Dios incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Ahora, antes de comenzar, te animo a escribir "Paz en Cristo" en los comentarios, como un símbolo de tu compromiso con esta enseñanza. Y ahora, prepárate, porque el estudio está por comenzar. La voz de Dios en los momentos de silencio. El silencio de Dios ha sido una de las experiencias más profundas que los creyentes han enfrentado a lo largo de la historia. A menudo, en los momentos de angustia y desesperación, nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Pero, ¿y si te dijera que el silencio de Dios no es ausencia, sino una oportunidad divina para escucharlo más claramente? En la Biblia, encontramos numerosos relatos de momentos en los que Dios parecía estar en silencio, pero al final, su voz se escuchaba más fuerte que nunca. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de Reyes 19, 11-12, donde Elías, el profeta, se encuentra en una cueva buscando a Dios. Tras una serie de eventos dramáticos, un viento fuerte, un terremoto y un fuego, se menciona que después del fuego, un silbido apacible y delicado fue donde Elías experimentó la presencia de Dios. Este silbido apacible es una metáfora de cómo, a veces, Dios se revela en medio del silencio, no en los grandes y dramáticos momentos de nuestra vida, sino en los pequeños detalles, en las quietudes donde nuestra alma puede escuchar su voz sin distracciones. ¿Por qué a veces Dios parece estar en silencio? Esto nos lleva a reflexionar que Dios no está ausente, sino que está esperando que nosotros dejemos de escuchar el ruido del mundo para poder escuchar su voz de manera más clara. Él sabe que la angustia, el dolor y la incertidumbre pueden nublar nuestros sentidos,
pero ese silencio puede ser la forma en que Él nos invita a entrar en un espacio de intimidad con Él. En esos momentos de aparente silencio divino, la clave está en cambiar nuestra perspectiva. El silencio no es una ausencia de Dios, es una oportunidad para aprender a escuchar. Quizás el silencio es la forma en que Él nos enseña a esperar, a confiar, a descubrir que su voz no solo se oye en los momentos de calma, sino en los lugares más inesperados. A veces, como Elías, podemos esperar que Dios se revele de manera grandiosa, a través de un milagro espectacular, pero la verdad es que Él puede estar hablando a través de un susurro suave. No siempre necesitamos que algo dramático ocurra para sentir su presencia. A menudo, se trata de estar atentos y en sintonía con Él. Este bloque nos enseña que Dios está presente, incluso en los momentos de silencio. Si estás atravesando un periodo en el que sientes que Dios está distante, te animo a que lo busques en los pequeños momentos, en los susurros suaves que Él quiere compartir contigo. Él está ahí, esperando que abras tu corazón para escuchar su voz. El silencio de Jesús en la cruz. Un momento clave de silencio en la Biblia es el que se experimenta en la cruz, cuando Jesús, el Hijo de Dios, enfrenta el dolor más profundo y el sufrimiento más grande de toda la humanidad. Mientras Jesús era crucificado, muchos se esperaban que Él respondiera a sus acusaciones, que contestara a los insultos o que hiciera algo para defenderse. Sin embargo, la mayoría del tiempo Él guardó silencio. Este silencio no es un vacío, sino un acto de obediencia, sacrificio y amor profundo. En Mateo 27, 12-14, se describe cómo Jesús fue acusado ante el gobernador Pilato. Y estando el acusado por los principales sacerdotes y ancianos, nada respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes cuántos testimonios contra ti tienen estos? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Este silencio es revelador, porque no se trataba de que Jesús no tuviera poder para defenderse, sino de que Él estaba cumpliendo el propósito divino de sacrificarse por la humanidad. Al permanecer en silencio, Jesús estaba demostrando la profundidad de su amor por nosotros, tomando sobre él todo el pecado y la condena sin quejarse, sin gritar, sin tratar de justificarse. Este silencio fue esencial para que la obra redentora de la cruz se llevara a cabo. Al callar, Jesús nos enseñó que a veces el sufrimiento y las pruebas no necesitan explicaciones inmediatas. En lugar de buscar respuestas rápidas, el silencio nos invita a confiar en la voluntad de Dios, aunque no comprendamos completamente lo que está sucediendo. La cruz es un lugar donde el silencio tiene un poder transformador. En medio de la agonía y la aparente ausencia de Dios, Jesús estaba llevando a cabo el plan divino de salvación. Así como Él permaneció en silencio para cumplir con la obra más grande de la humanidad, nosotros también somos llamados a confiar en el plan divino cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El silencio de Jesús no fue pasividad, sino una acción intencional que trajo la victoria eterna. Este tema nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En nuestros momentos de sufrimiento, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor, debemos recordar que su silencio no significa abandono. Al contrario, significa que Él está trabajando en nosotros de una manera profunda, haciendo algo mucho más grande que lo que podríamos entender en ese momento. Quizás ahora, en el silencio de tu vida, Dios está llevando a cabo una obra que solo se entenderá más adelante. Confía en Él, como Jesús confió en el Padre en la cruz. A veces, el silencio es la mayor expresión de amor y fidelidad de Dios hacia nosotros. El silencio en los Salmos, la espera paciente de Dios. En los Salmos, encontramos un vasto repertorio de oraciones de angustia, lamento y también de esperanza. Sin embargo, en medio de todo este clamor, hay momentos de profundo silencio donde el salmista, a pesar de su dolor y desesperación, decide esperar pacientemente en Dios. Este es un acto de fe que desafía la cultura de la inmediatez en la que vivimos, donde buscamos respuestas rápidas y soluciones inmediatas. En el Salmo 62, 1-2, David dice: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación,
Él es mi refugio, no resbalaré mucho. Este versículo nos revela una actitud poderosa frente al silencio, la de esperar en Dios, reconociendo que solo Él tiene el control de nuestras circunstancias. En momentos de tribulación, David escoge guardar silencio y confiar, sabiendo que su socorro viene de lo alto. El silencio, en este contexto, no es una ausencia de comunicación con Dios, sino una forma de rendición y de descanso en su voluntad. En vez de quejarnos o apresurarnos a buscar respuestas, el salmista nos enseña que a veces el mejor acto de fe es callar y esperar, confiando en que Dios está trabajando detrás de las escenas, incluso cuando no podemos ver su mano. Este silencio no es fácil de mantener, especialmente cuando estamos pasando por dificultades. Nos sentimos tentados a buscar consuelo en el ruido del mundo, en las voces de los amigos, en las distracciones o incluso en nuestros propios pensamientos. Sin embargo, el Salmo nos invita a callar nuestra alma, a buscar refugio en la paz de Dios, sin desesperación ni impaciencia. La promesa aquí es que, al permanecer en silencio ante Él, encontraremos la salvación y la seguridad que tanto necesitamos. El silencio en los Salmos también refleja un acto de confianza radical. La pregunta que surge es, ¿estás dispuesto a callar y esperar en Dios, aunque todo a tu alrededor te empuje a hacer lo contrario? La esperanza en los Salmos está fundada no en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios ha prometido hacer por nosotros. Y muchas veces, ese silencio es el terreno fértil donde nuestra fe crece, donde aprendemos a descansar en la certeza de su fidelidad. Cuando pasamos por momentos de angustia, como los salmistas, nuestro desafío es elegir el silencio de la espera. Este tipo de silencio nos lleva a un lugar de paz, donde confiamos que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios sigue siendo nuestro refugio seguro, nuestra roca inquebrantable. En los momentos de incertidumbre, el silencio ante Dios es un acto de fe que abre el corazón para recibir su respuesta, su dirección, finalmente, su paz. El silencio y la oración, escuchar la voz de Dios en el desierto. En la vida cristiana, el silencio es un componente esencial para escuchar la voz de Dios. En el desierto de la vida, donde todo parece estar en calma, por el contrario, en caos, la capacidad de hacer silencio dentro de nosotros y escuchar a Dios es vital. Muchas veces, en nuestra ajetreada vida diaria, nos olvidamos de que escuchar a Dios requiere un tiempo de quietud y atención plena. Pero el desierto, ese lugar de pruebas y soledad, es precisamente donde aprendemos a escuchar con claridad. En 1 Reyes 19, 11-12, encontramos a Elías, un hombre de Dios, huyendo de la persecución, en busca de refugio. Él se encuentra en una cueva, esperando escuchar de Dios. El versículo dice, «Sal y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Este pasaje nos muestra que, aunque Elías estaba esperando algo grandioso, algo que impresionara a sus sentidos, Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Aquí, Elías nos enseña que Dios no siempre se revela en las grandes y espectaculares manifestaciones, sino que muchas veces Él se encuentra en la quietud, en el silencio, en lo íntimo. Este tipo de silencio nos desafía a estar atentos, a buscar a Dios en medio del ruido del mundo. No es en la multitud de voces que encontramos a Dios, sino en el silencio, donde podemos escuchar su susurro. Así como Elías, nosotros también necesitamos encontrar espacios de silencio para escuchar lo que Dios tiene para decirnos, especialmente en tiempos de pruebas o incertidumbre. En el desierto, lejos de las distracciones, Dios quiere enseñarnos algo profundo, su voz es suave, y debemos silenciar nuestras propias voces y preocupaciones para escucharla. El silencio en nuestra vida espiritual no es solo una ausencia de ruido, sino un acto intencional de abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que Dios quiere revelarnos. Es en este espacio que encontramos la guía, la paz y la dirección de Dios para nuestras vidas.
El silencio de la oración es crucial para discernir la voluntad de Dios. Cuando oramos en silencio, no solo dejamos de hablar, sino que nos disponemos a escuchar. Este es un ejercicio espiritual poderoso, que nos conecta con el corazón de Dios y nos permite recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. En los momentos de desierto, cuando todo parece estar en silencio, es cuando Dios puede hablarnos de manera más clara. El desafío es, en medio de nuestras luchas, encontrar el espacio para escuchar su voz, confiar en su guía y saber que, aunque el silencio pueda parecer la ausencia de respuestas, en realidad, es el lugar donde Él se manifiesta con mayor profundidad. El silencio de Jesús en la cruz, la lección del dolor silencioso. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Jesús fue cuando, estando en la cruz, Él experimentó un silencio profundo. El Hijo de Dios, quien constantemente hablaba de la bondad del Padre, de la salvación y del reino de los cielos, fue silenciado por el sufrimiento, y en ese silencio, reveló un profundo mensaje sobre el dolor y el propósito divino. En Mateo 27, 46, Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, aunque parecen gritar desesperación, nos revelan una verdad profunda sobre el silencio de Jesús. Él no estaba solo, Dios estaba con él, incluso en el silencio más profundo de la cruz. Jesús, en su humanidad, experimentó el desamparo, el abandono y el dolor profundo, pero, al mismo tiempo, Él estaba cumpliendo la misión más importante de la historia, la redención de la humanidad. Este silencio de Jesús en la cruz es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. Él no necesitó justificar su sufrimiento con palabras, su dolor mismo fue suficiente para demostrar el amor incondicional que tenía por nosotros. A través del silencio, Él nos mostró que el sufrimiento puede tener un propósito divino. En esos momentos de dolor profundo y aparente abandono, podemos aprender a confiar en que Dios está trabajando, aunque no podamos entender completamente lo que está sucediendo. El silencio de Jesús también nos enseña sobre la obediencia en medio del sufrimiento. Aunque Él sabía lo que estaba por venir, a pesar del dolor y el abandono, Él permaneció en silencio y siguió adelante con la misión. En lugar de rechazar la cruz o huir de ella, Él aceptó el silencio como parte del plan redentor de Dios. En nuestros propios momentos de sufrimiento, podemos aprender a ser obedientes a Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. A veces, en medio de nuestras dificultades, nos sentimos abandonados por Dios, como si estuviéramos solos en nuestro dolor. Pero el ejemplo de Jesús nos recuerda que, incluso en el dolor más profundo y en el silencio aparente de Dios, Él está trabajando en nuestras vidas. El silencio de la cruz no es un abandono de Dios, sino una expresión del amor más grande de todos, un amor que nos reconcilia con el Padre a través de su sacrificio. El mensaje del silencio en la cruz es claro: a través del dolor, Dios nos lleva a la salvación. El sacrificio de Jesús, realizado en un silencio cargado de amor, abrió el camino para que pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. En medio de nuestros propios momentos de sufrimiento, podemos encontrar esperanza al mirar a la cruz y recordar que el silencio de Jesús nos redime y nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. El silencio como herramienta de refugio, encontrando paz en la quietud de Dios. En tiempos de crisis, cuando la vida parece agitarse y las dificultades nos sobrepasan, uno de los mayores regalos que Dios nos ofrece es el silencio. A menudo, en la presión de la vida diaria, buscamos respuestas rápidas o buscamos resolver nuestros problemas de inmediato. Sin embargo, hay momentos en que el refugio de Dios no se encuentra en la acción frenética, sino en la quietud y el silencio. En el Salmo 46, 10, el Señor nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. Este versículo nos recuerda que, en medio de nuestras luchas y tribulaciones, Dios nos llama a encontrar refugio en su paz. Es en el silencio donde podemos escuchar su voz y ser renovados por su presencia. En la quietud, dejamos que Dios se manifieste, no en medio de nuestro caos, sino en la serenidad que viene al estar en su presencia. El silencio en la vida cristiana no es solo la ausencia de ruido,
sino un espacio sagrado donde podemos descansar en las promesas de Dios. En este espacio de silencio, Dios nos habla de maneras que no podemos escuchar en medio de las distracciones de la vida cotidiana. Él nos ofrece su paz que, aunque es difícil de comprender, nos fortalece y nos da esperanza en tiempos difíciles. Cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas o difíciles, la respuesta de Dios no siempre es inmediata ni grandiosa. A veces, su respuesta es el silencio, un llamado a descansar en su amor y esperar su dirección. En este tiempo de quietud, aprendemos a confiar en que Él tiene el control y que, aunque no veamos resultados inmediatos, su plan está en marcha. Jesús, en su vida terrenal, también enseñó la importancia del silencio. En el Evangelio de Marcos 1:35, vemos que, antes de comenzar un nuevo día lleno de ministerio, Jesús se retiraba a un lugar solitario para orar. Muy de mañana, siendo aún oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. A través de este ejemplo, Jesús nos muestra que, antes de enfrentar las demandas de la vida, necesitamos retirarnos al silencio de la presencia de Dios, para recibir fortaleza, paz y dirección. El silencio como refugio es, por tanto, una disciplina espiritual que nos ayuda a encontrar el descanso y la renovación que necesitamos en medio de la lucha. Al alejarnos del ruido del mundo y sumergirnos en la quietud de la oración y la reflexión, podemos experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. En los momentos de ansiedad, tristeza o incertidumbre, el silencio ante Dios no solo nos ayuda a calmar nuestras mentes, sino que nos permite abrir nuestro corazón para recibir su amor y consuelo. Es en este espacio donde la paz de Dios entra en nuestras vidas y nos da la fortaleza para continuar. La voz silenciosa de Dios, como escuchar su dirección en el silencio. En un mundo lleno de ruido y distracciones, aprender a escuchar la voz de Dios en el silencio puede ser uno de los mayores desafíos para un creyente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que muchas veces Dios se revela no en los grandes y poderosos eventos, sino en susurros suaves y momentos de quietud. En 1 Reyes 19, 11-12, encontramos una de las historias más poderosas sobre cómo Dios se manifiesta en el silencio. El profeta Elías, después de una gran batalla contra los profetas de Baal, se encontraba huyendo y buscando refugio. En el monte Horeb, Dios le ordenó que se pusiera de pie en la presencia del Señor, pues él iba a pasar. Elías fue testigo de una serie de fenómenos naturales impresionantes, un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Sin embargo, la Escritura nos dice que, después del fuego, un silbido apacible y delicado, y fue en ese momento que Elías escuchó la voz de Dios. Este pasaje revela un principio clave: Dios no siempre habla en medio del ruido o las grandes demostraciones de poder, sino que muchas veces su voz es suave, apacible y se oye en los momentos de silencio. Dios no necesita gritar para que su presencia sea conocida, Él se comunica con nosotros a través del susurro de su amor, la paz que sentimos en la quietud y la claridad que llega cuando nos apartamos de las distracciones. El silencio se convierte en un medio por el cual podemos discernir la dirección de Dios. Cuando todo está callado, cuando no hay voces externas que nos abrumen, podemos escuchar su guía clara en nuestro corazón. Sin embargo, esto requiere que estemos dispuestos a estar tranquilos, a apartarnos de la prisa del mundo, y a darle espacio a Dios para que se comunique con nosotros. La voz de Dios no es una que se imponga, es una voz que susurra, que habla a nuestro corazón de manera delicada y precisa, esperando que respondamos con obediencia. La importancia de estar en silencio también se extiende a nuestra vida diaria. A menudo, nos sentimos atrapados entre nuestras responsabilidades y nuestras preocupaciones, pero Dios nos invita a retirarnos al silencio para poder escucharlo. La práctica de la meditación y la oración silenciosa es fundamental para cultivar una relación profunda con Dios. Cuando dejamos de lado el ruido constante, permitimos que Él nos hable y nos guíe en nuestros pasos. La Biblia también nos enseña que el silencio es necesario para nuestro crecimiento espiritual. En el Salmo 37, 7, se nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Este pasaje nos recuerda que, a veces, debemos permanecer en quietud y esperar en la fidelidad de Dios.
El acto de esperar en silencio no es pasividad, es una postura de confianza, una espera activa en la que reconocemos que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver todo lo que está sucediendo. Escuchar la voz de Dios en el silencio no es algo que sucede de inmediato, requiere tiempo, paciencia y dedicación. Pero cuando nos tomamos el tiempo para estar en su presencia en quietud, Él nos habla con una claridad que no encontraríamos en medio del ruido. El silencio no es vacío, es el espacio donde la presencia de Dios se llena de significado y propósito. El silencio como prueba de fe. ¿Qué hacer cuando Dios no responde? Uno de los momentos más difíciles en la vida de un creyente es cuando sentimos que Dios está en silencio. Hemos orado, hemos pedido, hemos esperado, pero las respuestas no llegan. La ausencia de una respuesta clara de Dios puede ser profundamente angustiante y puede hacernos cuestionar nuestra fe o nuestra relación con Él. Sin embargo, la Escritura nos muestra que el silencio de Dios no significa abandono, sino que puede ser una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Él. En el Salmo 22, 1, el rey David expresa uno de los momentos de mayor angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase, pronunciada por el mismo David, muestra un profundo sentimiento de abandono. Sin embargo, este grito no es una expresión de desesperación total, sino una pregunta de alguien que aún está buscando a Dios, aunque no lo vea ni lo sienta cerca. Esta escena se repite en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, en la cruz, clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el silencio de Dios en el momento de su mayor sufrimiento. El silencio de Dios en tiempos de angustia no es un signo de desinterés, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe. En muchos casos, es en esos momentos de silencio donde Dios nos está enseñando a confiar completamente en su soberanía, incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Es en medio del vacío de las respuestas que nuestra fe se profundiza y nuestra dependencia de Dios se hace más evidente. Una de las razones por las que Dios puede guardar silencio en ciertos momentos es para que podamos aprender a depender de Él de una manera más profunda. Si Dios respondiera inmediatamente a todas nuestras oraciones, podríamos caer en la trampa de depender solo de las respuestas inmediatas y de nuestra propia capacidad para obtener lo que queremos. Pero cuando Dios se guarda en silencio, nos invita a crecer en nuestra confianza en Él y a esperar pacientemente en su tiempo perfecto. Esto no significa que nuestras oraciones no sean escuchadas, sino que Dios sabe cuándo es el momento adecuado para actuar. El silencio también es una forma en la que Dios nos enseña a esperar. En Romanos 8 y 25, se nos dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta paciencia no es pasividad, sino una postura activa de fe en la que confiamos en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. El silencio nos permite aprender a esperar de manera activa, confiando en la fidelidad de Dios para actuar en su tiempo. Al final, el silencio de Dios nunca debe llevarnos a dudar de su amor o de su presencia. Aunque no podamos sentirlo o escuchar su voz en ciertos momentos, Él sigue siendo fiel, sigue siendo bueno y sigue teniendo un propósito en nuestras vidas. El silencio es una prueba que nos invita a crecer en nuestra fe y a aprender a confiar más profundamente en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Cuando nos enfrentamos a esos momentos de silencio, debemos recordar que Dios no se ha ido. Él está con nosotros, guiándonos y transformándonos a través de la espera. La voz de Dios en el silencio, ¿cómo detectarla? Cuando atravesamos momentos de dificultad, uno de los mayores retos es poder escuchar la voz de Dios. Es como si, en medio de tanto ruido y confusión, su voz fuera difícil de distinguir. Sin embargo, el silencio de Dios no significa que Él no esté hablando. Al contrario, el silencio puede ser una de las maneras más poderosas en las que Él se comunica con nosotros. A menudo, Dios no habla en el bullicio, sino en el silencio, en la calma que encontramos en su presencia. En 1 Reyes 19, 11-12, el profeta Elías vivió una experiencia transformadora con Dios en el monte Horeb.
Después de haber huido de la amenaza de Jezabel, Elías se refugia en una cueva, esperando que Dios le hable. La Escritura describe una serie de fenómenos naturales, un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de estos eventos poderosos. En cambio, cuando todo se calmó, Elías escuchó la voz suave y apacible de Dios. Este pasaje es crucial porque nos enseña que a menudo Dios no se manifiesta en lo que podemos ver o escuchar a simple vista, sino en lo que está más allá del ruido de la vida cotidiana. Este silencio de Dios no es vacío. Es en este espacio donde Él quiere que pongamos atención, donde el Espíritu Santo susurra en nuestro corazón. No es que Dios no esté hablando, sino que está esperando que nos callemos, que hagamos un espacio en nuestro interior para escucharlo. La voz de Dios no siempre es una voz audible o grandiosa. Puede ser una impresión suave en nuestro corazón, una convicción profunda, o incluso una sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces, lo que sucede en momentos de silencio es que nuestras emociones y pensamientos caen en un segundo plano, lo que nos permite percibir mejor la dirección divina. Es en estos momentos cuando podemos recibir las respuestas que tanto anhelamos, aunque no siempre se presenten de la manera que esperamos. Dios no siempre responde con palabras claras o de manera inmediata, pero su presencia está ahí, invitándonos a descubrir lo que Él está haciendo en nuestras vidas. El reto no es encontrar a Dios en medio del ruido, sino encontrarlo en la quietud, cuando nuestras mentes y corazones están en paz. Es allí donde la voz de Dios se hace más clara, porque el ruido del mundo y las preocupaciones de la vida se desvanecen y nos quedamos solo con Él. Una de las claves para escuchar la voz de Dios en el silencio es aprender a discernir su presencia. La palabra de Dios nos dice que el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 11 y 15. Dios no está mudo, pero debemos tener una disposición en nuestro corazón para escucharle. Si buscamos su voz con un corazón sincero, con humildad y disposición para obedecer, Él hablará, tal vez en una forma que no esperábamos, pero que será clara para nosotros en ese momento. En tiempos de incertidumbre y silencio, la voz de Dios no necesariamente llega con respuestas directas, sino con paz, con certeza de que Él está con nosotros, guiándonos. Y cuando aprendemos a escuchar, descubrimos que su voz es lo que realmente nos da la dirección, nos ayuda a tomar decisiones y nos da consuelo en los momentos de angustia. Así que, si te encuentras en un momento de silencio, no pierdas la esperanza. Tal vez sea el momento perfecto para afinar tus oídos espirituales y escuchar a Dios de una manera más profunda. Él está allí, hablándote en su tiempo perfecto, y todo lo que tienes que hacer es confiar en Él y permanecer en su presencia. 10. Cierre y llamado a la acción. Has llegado al final de este viaje, y quiero felicitarte por haber permanecido hasta el último momento. Son pocas las personas que llegan hasta aquí, y eso demuestra tu dedicación, tu deseo de acercarte más a Dios, y tu disposición para escuchar su voz en los momentos de silencio. Quiero que sepas que esto no es casualidad, y que el hecho de que hayas llegado aquí es una señal de que Dios tiene algo especial para ti. No es fácil mantenerse enfocado en medio de la rutina diaria, pero lo has hecho, y eso habla de tu fe y tu hambre por aprender más de su palabra. Te invito a comentar la frase "Paz en Cristo" debajo de este vídeo, como una muestra de tu compromiso con lo que has aprendido y una señal de tu disposición para seguir escuchando la voz de Dios en tu vida. Al hacerlo, no solo estás compartiendo lo que Dios ha hablado a tu corazón, sino que también estás dejando una huella en otros que verán tu comentario, animándolos a seguir su propio camino de fe. Ahora, quiero hablarte sobre el impacto que esta decisión de suscribirte y darle like al vídeo tiene en el reino de Dios. Al dar like, estás ayudando a que más personas vean este contenido, porque el algoritmo de YouTube lo mostrará a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Tú eres parte de este trabajo de expansión del Evangelio. Y cuando te suscribes a este canal, no solo estás recibiendo enseñanzas que pueden cambiar tu vida, sino que estás contribuyendo al crecimiento de una comunidad que busca la verdad y la sabiduría divina. Te animo a no detenerte aquí. Si este vídeo ha tocado tu corazón, entonces continúa buscando más contenido como este.
Muchas personas que están lejos de una iglesia o que no tienen acceso a una comunidad cristiana, dependen de vídeos como este para su crecimiento espiritual. Al unirte a esta comunidad, estás haciendo una diferencia. Tu participación importa y tiene un impacto eterno. Así que, antes de que termines, quiero pedirte algo muy importante. Quédate unos minutos en silencio, respira profundamente y permite que la paz de Dios inunde tu corazón. Aprovecha este momento para agradecerle al Señor por su guía en tu vida, por su voz que no está en el silencio, sino en cada rincón de tu ser. Dedica unos minutos para ofrecerle palabras de alabanza y gratitud. En momentos como este, es esencial recordar que Dios está hablando a nuestros corazones, y aunque no siempre escuchemos su voz de la manera en que esperamos, Él nunca nos abandona. Cada vez que tomas un momento de silencio para conectar con Él, estás fortaleciendo tu relación con el Señor y abriendo tu vida a más bendiciones. Gracias por haber sido parte de este estudio bíblico. Te invito a seguir explorando más, a crecer en tu fe y a continuar confiando en que, aunque a veces parezca que Dios está en silencio, Él siempre está trabajando en nosotros, y su voz nos guía en todo momento. Que la paz de Cristo te acompañe, y recuerda, Él no está en silencio. Él está esperando que prestes atención, que abras tu corazón y que lo escuches. Que Dios te bendiga abundantemente.